Saludos cordiales de estudiante. El día de hoy vamos a hablar sobre una breve evolución histórica de los derechos humanos. Conjuntamente a esta introducción, usted tendrá que realizar actividades en el cuaderno o a su vez en estas hojas de trabajo. Las asignaturas que van a estar interviniendo en esta actividad son Historia y Educación para la Ciudadanía. Empecemos. Como puedes observar, en esta imagen tenemos un ser humano proclamando algo. Y de eso se trata la evolución histórica de los derechos humanos, de un liderazgo que han tenido los seres humanos para garantizar y para reclamar diferentes derechos a los diferentes gobiernos o en las diferentes etapas históricas. Vamos a dar lectura. Desde los inicios de la humanidad hasta nuestros días, los derechos humanos han ido adquiriendo mayor importancia y significado en la sociedad. Si bien han sufrido sistemáticas violaciones a pesar de los pactos, acuerdos, leyes que intentan establecer modos de convivencia digna entre los pueblos, las primeras limitaciones al poder absoluto del Estado se consagraron al reconocer que los derechos de las personas existen y son anteriores al poder del Estado. En consecuencia, este no puede violarlos. Es decir, que los derechos han sido sistemáticos, han sido progresivos. No es que nosotros como sociedad humana ya nacimos con los derechos, ya estuvieron los derechos. No, los seres humanos conforme han ido desarrollando las sociedades, han creado pactos, acuerdos, leyes, derechos y obviamente el Estado no puede violar estos derechos. Tenemos diferentes antecedentes de las garantías, es decir, de los derechos del mundo. Dice que en 1215 Inglaterra firma una carta magna, donde el rey Juan, sin tierra que se le llamaba, debe respetar la libertad de la iglesia y la libertad personal de las personas y da garantías a los procesos, es decir, da garantías a las personas que son juzgadas, ¿sí? Da derechos como la propiedad, la libertad de transitar, ¿sí? Vamos con otra. En 1679, en el mismo país, en Inglaterra, se establece algo que se llama el habeas corpus. ¿En qué consiste el habeas corpus? Consiste en proteger la libertad física y sigue siendo una de las principales garantías contra las detenciones arbitrarias e injustas. Nadie te puede detener injustamente. Arbitrario es sinónimo de injusto. Sigamos. En 1689 se firma en Inglaterra la Declaración de los Derechos, Bill of Rights, que fortalece al Parlamento. ¿Y en qué consiste estos derechos? En la proscripción de penas degradantes, es decir, la prohibición de castigos que humillen el respeto de la dignidad de las personas. ¿Sí? Y resguarden el derecho de la propiedad de los demás. Es decir, ningún castigo debe denigrar a la persona, ninguno de ellos. Todas estas declaraciones establecieron deberes del Estado con las personas. Obviamente el Estado debe garantizar los derechos de las personas. E incluso en el año de 1789, el 28 de agosto, la Revolución Francesa, un hecho histórico, consigna los derechos del hombre y del ciudadano y proclaman la libertad, la igualdad y la fraternidad. Para luego, en 1787, surgen constituciones americanas, es decir, en América, donde dan pactos y declaraciones. Tenemos también la Primera Guerra Mundial en 1914 y 1919, después de esa masacre de personas. Y el mundo tiene preocupación y realizan un acuerdo sobre el tema de derechos humanos. Y surge algo que se llama Sociedad de Naciones, que consistía en reunir a los países del mundo en pro de la paz y los derechos humanos. Pero lamentablemente la guerra y la ambición política fue grande. No les valió eso. Y se dio la Segunda Guerra Mundial. Otra masacre, otro genocidio. ¿Sí?
Y aquí se la historia determina la matanza, el genocidio de las personas judías por políticos nefastos como Adolfo Hitler y su nacionalismo. Sí, fue lamentablemente un caudillo en contra de los derechos humanos. Estos horrores de la guerra impulsaron a conformar a las Naciones Unidas y a trabajar por esos derechos. Este proceso culminó con la promulgación, es decir, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Sí? Una ley universal y se estableció en las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Las constituciones del mundo, todos los países tienen constituciones, comienzan a incorporar los derechos sociales y económicos culturales y actualmente también se incorporan los derechos ecológicos y del medio ambiente. Por eso está el monito ahí, por favor, píntele. Bien, en este caso tenemos como explicación global que los derechos humanos han transcurrido de generación en generación y en diferentes procesos históricos sociales de la sociedad global se han ido reformando, han ido tomando más garantías, más fundamentos legales y se han ido haciendo súper más aplicables como tal. Entonces, tenemos estas actividades que debemos realizar sobre la lectura. También tú puedes ingresar lo que es a este link para observar el video que está anclado. Este video trata sobre lo que es también los derechos humanos. Habla sobre una breve historia de los derechos humanos. Y aquí te hablará sobre estos elementos. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. What's your I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human. Muy bien. Entonces te invitamos a observar la actividad de este video anclado sobre los derechos humanos que está súper interesante. Bien, entonces, ¿qué te parece si pasamos ya a las actividades? ¿Qué debemos nosotros hacer? Luego que vemos el video, hacemos un tallercito conjuntamente con tu docente. Bien, dice conjuntamente con tu docente en clases desarrollar el siguiente esquema con base a la lectura o el video. Aquí con base a la lectura y el video vamos a incorporar qué es lo interesante. Por eso aquí hay un cerebrito que nos da a conocer este elemento. ¿Sí? Igualmente, con base a la lectura luego de la actividad anterior, vamos a contestar las siguientes preguntas. A. ¿Qué podemos hacer para que las personas no mueran de hambre cada día? B. ¿Qué significa libertad para usted? C. ¿Qué podemos hacer para que la gente tenga más acceso a la educación en el mundo? Contestamos esas preguntas y escribimos algunos de tus derechos. Escríbelos. Luego, mediante fichas bibliográficas que te voy a dar, vamos a escribir los aportes de los siguientes próceres que han luchado por los derechos humanos. Tenemos a Martin Luther King, a Nelson Mandela, a Mahatma Gandhi y tenemos a Eleanor Roosevelt. ¿Sí? Entonces vamos a hablar sobre ellos también, vamos a escribir los aportes más importantes. Posterior a eso vamos a pintar el siguiente mandala que está súper chévere. Este mandala lo vamos a pintar y finalmente vamos a preparar una exposición sobre uno de estos personajes, cualquiera de ellos, y luego que vamos a tomar en cuenta esta rúbrica. Entonces, si demostramos buen entendimiento, una explicación fluida, que hablamos claro, si es que no está monótona la exposición, es decir, no está aburrida, si es que nos expresamos súper bien en un buen tono adecuado, si es que tenemos buena postura para exponer. Todo va a estar evaluado. Y terminamos con el proyecto como tal, ¿sí? Con estas 4 actividades. Entonces, espero, estas 5 actividades, perdón. Espero que te vaya muy bien. En cualquier novedad estoy a las órdenes. Contigo, el licenciado Luis Salgado. Pasa bien.